Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hemos pasado todas estas semanas por estos problemas de emergencia sanitaria, ah, y me parece a mí que es un tiempo importante para regresar a los fundamentos del cristianismo, regresar a nuestra mirada, a entender por qué estamos en la tierra, por qué estamos acá, por qué el sufrimiento que vivimos. Creo que hay al menos dos cosas que son importantes reconocer. La primera, que Dios es todo amor y que Él ama a todos y ama sobre todo a sus hijos. Y la segunda, que el periodo que estamos acá es un periodo transitorio. El tiempo en el que estamos en esta creación es un tiempo transitorio. Y me ha entusiasmado volver a topar este tema, sobre todo teniendo en cuenta que este primer punto que he mencionado, que es el amor de Dios, ¿no? Y Pablo lo escribe en Romanos, ¿no? En Romanos 8, del 35 al 39. De hecho, quiero leerlo. Dice, ¿quién, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Ah, Pablo lo que está diciendo es que Dios no ha prometido a sus hijos, a los cristianos, no ha prometido que no vamos a pasar por tribulación, no ha prometido que no nos va a dar hambre. De hecho, y esto tiene que ver mucho también con toda la cultura del Evangelio de la prosperidad, ¿no? En la que se nos ofrece la prosperidad a cambio de ser cristianos, a cambio de donaciones o a cambio de diezmo. No, el diezmo hay que hacerlo, claro, y hay que dar porque es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Pero no significa directamente que el Señor nos va a prosperar. De hecho, Dios no ha prometido, Jesús no nos ha prometido que nos va a prosperar. Hay a quienes sí les prosperará, hay a quienes no habrá esa prosperidad, pero lo que sí ha prometido es que no nos va a dejar. No nos va a dejar. Entonces, este primer versículo 35 habla de la tribulación, de la angustia, de la persecución. Bueno, la iglesia de Pablo y sobre todo las generaciones posteriores a Pablo, me refiero al siglo I y II después de Cristo, la iglesia fue ampliamente perseguida, ¿no? Y fue, de hecho, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron perseguidos, ¿no? Murieron decapitados o degollados. Y entonces uh, es toda esta promesa de Jesús de que su amor no nos abandonará, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución. Su amor no nos abandonará. Lo que significa es que Dios va a estar en medio de lo que vamos a estar pasando. Dios va a estar en medio y está dentro de nosotros. De hecho, la palabra es muy clara, ¿no? Que el Espíritu Santo entra donde sus hijos y mora dentro de sus hijos. Y entonces es esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta abundancia de paz, de amor que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que nuestra muerte es ganancia y que nuestra vida es Cristo, ¿no? Es decir, que cuando morimos estaremos con Jesús, pero cuando estamos en la tierra nuestro propósito es glorificar su nombre, seguirlo, expandir su palabra, porque queremos que más personas lo conozcan, porque queremos que más personas sean salvos, ¿no? Entonces ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución nos apartará del amor de Cristo, ni la indigencia, ni el hambre, ¿no? Pablo menciona que él vivió en abundancia, pero también vivió en pobreza. Y de hecho Pablo también menciona algunas veces que él trabajaba porque no quería pedir a las iglesias, porque él sabía qué es lo que podrían decir de él si es que las iglesias le daban dinero, ¿no? Entonces Pablo dice, a pesar de que yo tengo todo el derecho de pedirles dinero, no lo pido, aunque
tengo todo el derecho de hacerlo, ¿no? Porque soy su apóstol. Pero no lo hizo. Lo que quiere decir es que Pablo luchaba por sobrevivir y luchaba por vivir, pero eso no lo apartaba del amor de Dios, eso no lo apartaba de Cristo, ¿no? Y esto nos muestra quizá algo mucho más importante, ¿no? Que muchas veces, y esto en Mateo también lo deja muy claro, cuando Jesús entonces había hecho los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, al día siguiente habían ido entonces otra vez a donde Jesús, y Jesús les dice: ustedes vienen a mí porque les he multiplicado los panes, por eso vienen a mí. Y lo que les está diciendo es: vienen a mí por los milagros que puedo hacer y que haría por amor a ustedes, pero no vienen a mí por mí mismo, no vienen a Jesús por el amor de Jesús, sino por lo que puede hacer Jesús. Y esto es extremadamente relevante, ¿no? Porque Jesús nos ama no porque lo que podamos hacer, sino por lo que somos, es decir, somos sus hijos, y porque somos sus hijos nos ama, aunque le enoja que nos desviemos, aunque le enoja nuestro pecado, aunque le enoja muchas de las cosas que hacemos, pero nos ama a pesar de ello, ¿no? Entonces creo que es la definición completa de amor, ¿no? Voy a amar a mi Dios y a mi Padre a pesar de lo que viva. Voy a amar a Dios, a Jesús, mi Señor y Salvador, a pesar de la enfermedad que tenga, a pesar del temor, de la persecución, a pesar del hambre que tenga, porque Él también me ama a mí a pesar de lo que yo soy. Y por eso la doctrina de la salvación, ¿no? Es decir, que somos salvos a través de Cristo. Nadie puede ser salvo aparte de Cristo, porque Él es el único capaz de haber cumplido la ley, y de forma tal en la que Él es el único puente entre nosotros y Dios, ¿no? Por ello es nuestra fe en Jesús, ¿no? Cuando en Juan, cuando los judíos le preguntan a Jesús: bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Jesús le dice: creer en mí. Entonces es una revelación directa, ¿no? Es decir, cree en mí. Jesús les está diciendo, no, sus acciones son insuficientes para ser salvos porque son pecadores, sino qué es lo que debemos hacer: creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, saber que somos insuficientes, que somos limitados, saber de que la única forma en la que nuestra vida tiene sentido es a través de Él. Y entonces en Romanos 8 Pablo continúa, ¿no? Versículo 36, y esto hace una referencia, me parece que es a Salmos 44, 22, y dice, versículo 26: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero, ¿no? Los apóstoles de Jesús y los discípulos de los apóstoles de Jesús fueron asesinados. De hecho, cuando Nerón entra al poder, los persigue ampliamente, y después del incendio de Roma, acusa a los cristianos de haber iniciado el incendio. Su persecución fue mucho más amplia. Su persecución fue tan, y es históricamente tan relevante, porque siempre queda la pregunta, por lo menos una pregunta filosófica dentro de este periodo histórico, ¿no? ¿Cómo entender que el cristianismo pudo haberse esparcido en Occidente si eran perseguidos a muerte? ¿Cómo entender si era mentira que hubo discípulos y apóstoles y no eran pocos, no eran 12, eran cientos de cientos? ¿Cómo entender que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida por lo que creían, ¿no? A sacrificar su vida, si hubiese sido mentira, a sacrificar su vida por una mentira, ¿no? Por un mito, a sacrificar su vida por una, si uno quisiera así, ponerlo así, por un cuento de hadas, ¿no? Y lo que significa es que hubo un poder especial, un poder
detrás del cristianismo, el poder del Espíritu Santo, que la gente sabía que nadie, los cristianos sabían que nada podía apartarlos del amor de Dios, incluyendo la muerte. Y como la muerte tampoco podía apartarlos del amor de Dios, no tenían miedo a la muerte. Y uno puede decir que todos tenemos miedo a la muerte, y los apóstoles posiblemente también tuvieron miedo a la muerte, pero es esa paz que trasciende toda circunstancia, esa paz y ese amor que trasciende toda circunstancia, que es con la cual podemos pasar la tormenta. Y si nos quedamos en la tormenta, sabemos que al otro lado encontraremos a Jesús. Y esto pareciera ser fácil de decirlo, pero es únicamente posible encarnizarlo cuando sus hijos sienten que esa paz es real en la tribulación en la que pasamos, ¿no? A pesar de ser muertos. Y en el versículo 37 de Romanos 8:37, Pablo menciona: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando habla Jesús, o se habla en el cristianismo de ser más que vencedores, no se está refiriendo a que somos más que vencedores en este mundo y que seremos entonces prósperos y que tendremos siempre salud, pero no aleja eso, ¿no? Jesús en su misericordia nos puede dar salud, en su amor nos puede dar prosperidad, en su amor Él nos puede llenar de lo que necesitamos. Pero no significa que nos promete eso, sino que a pesar de a pesar de eso, por esto es importante la caracterización del amor, ¿no? El amor es amar a pesar de, ¿no? Y entonces, a pesar de lo que vivamos, sabemos que el amor de Dios está ahí, y que el amor de nuestro Padre nos ayudará a enfrentar esta situación, ¿no? Y esto me lleva a pensar también en los cientos de familias que están viviendo en hambre este momento, cientos de familias que han perdido sus negocios. Y hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza en el que la misericordia de Jesús abra las puertas de este país, abra las puertas del desarrollo y empieza a prosperarnos. Pero hay el peligro también de que esa prosperidad nos aparte de Jesús, que seamos tan ricos que nos apartemos de Jesús y pensemos que esa riqueza viene simplemente porque hemos sido buenos trabajadores, porque hemos sido gente que le gusta luchar. No, es la misericordia de Dios. Claro que esta misericordia requiere de nuestro trabajo, esta misericordia requiere de nuestra responsabilidad, de nuestro esfuerzo. Pero existe ese peligro, ¿no? Entonces yo te animo a que aquellas personas y amigos que nos escuchan, que nuestro frente de batalla sea arrodillados, que nuestro frente de batalla sea en oración, que nuestro frente de batalla sea acercarnos a Dios, entender su palabra, buscar por su misericordia. Y Él no deja a sus hijos solos, Él nunca deja a sus hijos solos, y su misericordia puede venir y puede darnos prosperidad y sanidad. Pero que no nos olvidemos que cuando la sanidad venga y cuando la prosperidad venga, que estemos tan cómodamente sentados y nos olvidamos de Jesús, ¿no? Algunas de estas calamidades también pasan porque a veces es la única forma en que nuestro corazón puede ser quebrantado nuevamente. La única forma en la que podemos regresar. El otro día estábamos revisando estas historias en España y como algunas partes en España han regresado a la búsqueda del Señor, un país y una región también, me refiero a toda Europa, ¿no? Una región de cual salió y nació el cristianismo como tal, como occidente, y se esparció y se convirtió en los fundamentos de nuestra sociedad, lo que es occidente ahora. Y después del siglo XVII y XVIII, sobre todo después de la Ilustración, como la sociedad empieza a alejarse del Creador, mantiene los valores del Creador, pero se aleja del Creador y piensa que son valores que los ilustrados lo descubrieron en un momento de sabiduría, ¿no? Pero son los valores cristianos los que están ahí. El humanismo es el cristianismo light, ¿no?
o sea, dejamos a Cristo de lado, pero seguimos con sus mismos valores, ¿no? Y seguimos con esos valores y los esparcimos, pero nos olvidamos del Creador. Y nos olvidamos del Creador porque la sociedad se volvió muy próspera, porque la sociedad empezó a creer que todo lo que estaban obteniendo era simplemente por su propio trabajo, era simplemente por su genialidad en los descubrimientos industriales o en los descubrimientos científicos, ¿no? Y lo que nos muestra eventos como los que estamos viviendo en este momento, nos muestra es que somos tan insuficientes y nos lleva tanto sufrimiento entender de que somos insuficientes, nos lleva tanto sufrimiento entender de que somos limitados, ¿no? Y entonces las historias que estábamos leyendo nos mostraban de ciertas regiones en España que han regresado, ciertas personas han regresado a reconocer a Jesús, han regresado a los valores cristianos, han regresado a buscar de su palabra, a buscar esa esperanza. Y me parece que puede ser el inicio, no estoy seguro, pero me parece que puede ser el inicio de un nuevo avivamiento, que puede ser el inicio de una nueva época en el que el cristianismo y Cristo y el Espíritu Santo se esparza al mundo y lleve esa esperanza, esa palabra de fe, esa esperanza de que Cristo nos ama, ¿no? Pablo termina en el versículo 38 y 39 diciendo: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Porque Dios vino a bendecir a sus hijos. El diablo es el que viene a matar y destruir y robar. Lo que quiere decir es que Jesús entonces viene a dar vida y la vida en abundancia. Y entonces quedamos, por lo menos nos lleva o nos empuja a pensar de que vivimos en un mundo quebrantado, que vivimos en un mundo roto, que la creación se quebrantó con el pecado. Pero en este quebranto de la creación estamos nosotros, y en medio del dolor Jesús ha prometido que estará con nosotros. Y les animo, amigos, a que este tiempo sea el tiempo de reencuentro con nuestro Salvador, que sea el reencuentro con su amor, que sea este reconocimiento de que a pesar de lo que vivamos, del hambre, de la enfermedad, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de la persecución, a pesar de la muerte, nada nos apartará de su amor, nada nos apartará de su propósito en nuestra vida.